Lo que pasó anoche en el Estadio Azteca no fue fútbol. Fue una función de teatro con árbitro incluido. 3 tarjetas rojas, 2 goles, un partido mediocre y una selección que terminó ganando 2-0 sin merecerlo, sin brillar, sin sudar de verdad, mientras el rival se quedaba con 9 hombres en la cancha. 9, como en el patio del colegio cuando faltan jugadores. No cierres, porque en los próximos minutos te voy a desmontar, jugada por jugada, expulsión por expulsión, el arbitraje más sospechoso que ha abierto un mundial en la historia moderna. Y cuando termines este vídeo, no vas a poder ver el resultado de la misma manera. Te lo prometo. Suscríbete ahora, porque esto no te lo van a contar las cadenas que cobran millones por transmitir el torneo. Ellos necesitan que la fiesta siga. Empezamos. 11 de junio. Arrancó el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, el viejo y mítico Azteca, con más de 87.000 almas rugiendo. México contra Sudáfrica. El anfitrión contra el invitado. El gigante mediático contra el pequeño africano. Y el resultado final fue 2-0 para los locales, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Hasta ahí, una historia bonita. Demasiado bonita, porque fue la primera vez en toda su historia que México gana un partido inaugural de un mundial. La primera vez. Justo ahora, justo en casa, justo cuando son organizadores del torneo, justo cuando todo el país necesitaba esa victoria como el aire. Qué oportuno, ¿verdad? Qué conveniente. Pero esto no va de un marcador. Esto va de lo que pasó debajo del marcador, de lo que el árbitro decidió con su silbato. Y te lo voy a demostrar con el dato más demoledor que vas a escuchar hoy. Primera bomba. Atención. Este partido inaugural pasó a la historia como el primero de todos los mundiales en tener más tarjetas rojas que goles. Léelo otra vez. 3 expulsados frente a 2 anotaciones. Jamás, en casi un siglo de Copas del Mundo, un partido de apertura había sido tan brutalmente desequilibrado por las decisiones de un árbitro. Nunca. Y de esas 3 expulsiones, 2 cayeron sobre Sudáfrica. El rival. El equipo que estorbaba. Porque te voy a presentar al hombre del silbato. El protagonista real de esta noche. Su nombre es Wilton Pereira Sampaio. Brasileño. 44 años. Un árbitro de Conmebol con un historial, digamos, interesante. Porque este señor ya estuvo en el ojo del huracán antes. En Qatar 2022 dirigió el Inglaterra contra Francia de cuartos de final, y los ingleses lo destrozaron públicamente. El defensa Harry Maguire calificó su arbitraje, sin pelos en la lengua, como sencillamente malo. Le reclamaron un penalti sobre Harry Kane que jamás señaló, y una falta previa al gol francés que ignoró por completo. ¿Te suena el patrón? Un árbitro que, cuando hay un favorito en la cancha, parece mirar hacia otro lado. ¿Casualidad? Tú decides. Vamos a la primera jugada del crimen. Minuto 50. Sudáfrica, que hasta ese momento aguantaba el 1-0 con dignidad, recibe el primer mazazo. El sudafricano Espepelo Yayacito le derriba a Brian Gutiérrez cuando el mexicano encaraba el área. Roja directa. El primero a la calle. Y aquí viene el matiz que nadie te cuenta. Hubo quien señaló que el propio Gutiérrez buscó el contacto, que se cruzó deliberadamente delante del rival para provocar la falta. ¿Roja clarísima? ¿O roja fabricada con la complicidad del silbato? El debate está abierto y arde. Pero la jugada que de verdad puso al planeta entero a gritar vergüenza llegó después. Minuto 84. Themba Zwane, una de las figuras de Sudáfrica, lleva apenas 22 minutos en el campo. 22. Y Sampaio lo expulsa con roja directa tras un supuesto manotazo a Roberto Piojo Alvarado. ¿Sabes qué dijo la cuenta especializada Archivo VAR, que se dedica exclusivamente a analizar jugadas arbitrales? Que esa expulsión no era roja, que Sampaio, y cito la idea, actuó sin personalidad y echó al sudafricano cuando no debía. El comentarista español Manolo Lama, en directo, dijo una frase que va a quedar para la historia. Dijo que si eso era roja, se iba del programa ahí mismo. Y la llamó, textualmente, una vergüenza. Una vergüenza, en el primer partido, en la inauguración, delante del mundo entero. Y para colmo, para rematar el esperpento, el árbitro ni siquiera supo explicar bien la expulsión. Su inglés se trabó tanto que los propios jugadores sudafricanos, como Kuliso Mudau, se quedaron con cara de no entender nada. Caras de desconcierto absoluto. El responsable del VAR, el colombiano Nicolás Gallo, fue otro de los grandes señalados por validar semejante decisión desde la cabina. ¿Te das cuenta del cuadro? Un árbitro que no se hace entender, expulsando a 2 rivales del anfitrión, en un partido que el local necesitaba ganar como agua en el desierto. Pero aquí está la pieza que lo cambia todo, la que conecta toda esta historia. Porque tú podrías decirme, vale, hubo rojas polémicas, pero México igual era mejor. ¿Ah, sí? ¿Lo era? Déjame demolerte esa idea con las palabras de los propios mexicanos. Porque ni siquiera la prensa azteca se tragó la película. David Faitelson, uno de los periodistas más reconocidos de México, lanzó un dardo que cala hondo. Dijo que lo mejor fue el triunfo.
pero que México estuvo lejos de un partido brillante y soltó una advertencia escalofriante. Con ese nivel, México no va a trascender en este mundial. ¿Lo escuchas? Su propia prensa avisando. Cristian Martinoli, el narrador más famoso del país, fue todavía más crudo. Habló de un segundo tiempo muy malo contra un rival endeble. Endeble, así describió al equipo que terminó con 9 hombres. Y el otro detalle demoledor, México jugó casi todo el segundo tiempo contra 10, luego contra 9. Y ni siquiera así pudo golear. Fue de más a menos. Se desinfló. Hasta el propio entrenador, Javier Aguirre, terminó enojado en la banca, desesperado, porque su equipo, con 2 hombres de ventaja, no era capaz de sentenciar con claridad. Piénsalo de verdad. Si eres tan superior, si mereces ganar, ¿por qué necesitas que el árbitro te despeje el camino expulsando a medio rival? ¿Por qué con 2 jugadores más sigues sin poder golear a un equipo endeble? La respuesta es incómoda, pero está ahí, frente a ti, en la cancha. México no ganó por fútbol. Ganó por contexto, por entorno, por silbato. Y mira el primer gol, porque también huele. Minuto 9. Quiñones marca aprovechando un error garrafal en la salida sudafricana. El arquero Ronben Williams intenta jugar por el centro con su mediocampista. Este no retiene, le roban el balón y Quiñones define. Un regalo. El primer gol del Mundial. El gol que abrió la fiesta. Nacido de un blooper defensivo. No de una jugada maestra. De un error. Y el segundo, de Jiménez, llegó de cabeza ya con Sudáfrica en inferioridad numérica, cuando el partido era un simulacro y los africanos, en palabras de la prensa, eran ya completamente víctimas del entorno. Víctimas del entorno. ¡Qué frase tan reveladora! Ahora bien, voy a ser honesto contigo, y por eso te voy a dar el otro lado. Hay quien dice que Sitolesi cortó una clara ocasión de gol y que ahí la roja es defendible. Hay quien argumenta que las reglas se aplicaron con dureza, sí, pero por igual, porque México también se quedó con uno menos. Es verdad, César Montes fue expulsado, y eso le costará no jugar contra Corea. Pero hazte la pregunta clave, la pregunta que lo desmonta todo. ¿De qué le sirve a México perder un jugador en el minuto final, con el partido ya ganado, con el rival ya destrozado con 9 hombres, cuando el daño ya estaba hecho? Una roja simbólica, intrascendente, cuando ya no cambiaba absolutamente nada. Mientras que las 2 rojas de Sudáfrica llegaron en momentos que decidieron el rumbo del partido. No es lo mismo. No me digas que es lo mismo, porque no lo es. E incluso uno de los analistas lo dijo con todas las letras. Estas decisiones del primer partido marcan el criterio de todo el torneo. Y existe un temor real, expresado por la propia prensa, de que ese listón tan riguroso jamás se aplique con la misma dureza a las grandes potencias como Brasil o Alemania. Traducción, hay una vara para unos y otra vara para otros. Y anoche quedó clarísimo de qué lado cayó la balanza. Y hay un detalle final, casi cinematográfico, que cierra esta historia y te pone la piel de gallina. ¿Recuerdas que México es anfitrión de este mundial junto a Estados Unidos y Canadá? ¿Recuerdas que el Azteca es el único estadio del planeta que ha albergado 3 inauguraciones mundialistas? ¿Recuerdas la presión brutal, el peso de toda una nación, la necesidad imperiosa de que la fiesta empezara con una sonrisa y no con un funeral? Pues júntalo todo. Junta el anfitrión desesperado, el árbitro con historial de polémicas, las 2 rojas al rival, el VAR cuestionado, el partido mediocre, la prensa local incrédula. Y dime tú si todo eso es casualidad. Dime si el guión no parecía escrito de antemano para que México, pasara lo que pasara en la cancha, terminara la noche levantando los brazos. ¿De verdad me vas a decir que México ganó limpio? ¿O empiezas a pensar que esta vez el resultado no se decidió en el césped, sino mucho antes de que rodara el balón? ¿Estamos viendo el inicio de un sueño mundialista? ¿O el primer capítulo de un torneo donde al anfitrión nunca, jamás, se le va a poner el camino cuesta arriba? Si crees que México va a llegar lejos en este mundial, merecidamente o no, suscríbete ahora mismo, porque vamos a vivir este torneo partido a partido, jugada a jugada, polémica a polémica, juntos. Y escríbeme en los comentarios lo que de verdad me muero por saber. ¿Cuál crees tú que es el equipo de Latinoamérica que va a llegar más lejos en este mundial? ¿México, empujado por su gente? ¿Argentina? ¿Brasil? ¿O te atreves a apostar por una sorpresa que nadie ve venir? Te leo abajo. Nos vemos en el siguiente. Cuídate.